Hola. Hola. Ya, chiquillos, vamos a empezar nomás porque quiero terminar un poco antes hoy día de la clase. Eh, no es mucho lo que tenemos que ver, pero sí es un poquito denso. Así que vamos a hacerlo súper rápido porque, como les digo, quiero terminar un poco antes esta clase. Les voy a compartir la presentación. Déjenme. Ya, me avisan si ¿Cómo le se... digo, profe? Muy bien, Renato, gracias. ¿Se ve, verdad, chiquillos? Sí, profe. Sí, Ya, profe, sí, sí. súper bien. Ya, chiquillo, entonces, primero que todo, bienvenidos. Esta es la penúltima clase que tenemos. La próxima va a ser el trabajo que no sé si les comenté la semana anterior, pero el trabajo lo vamos a hacer durante la clase de la próxima semana. La que sigue va a ser una clase de cierre, pero esa clase no va a ser por Meet, yo creo que va a ser grabada, así que Sí, eh, para ese día lo más probable es que no tengamos que conectarnos, que sería el jueves 29 si no me equivoco. profe, ¿Ya? ¿y ese trabajo hay ¿Mm? que hacerlo así como un trabajo así como por Power o algo así como eso? El trabajo es bien parecido al que hicimos la primera clase, chiquillos. O sea, ¿recuerdan ese cuadro comparativo de las fuentes que hicimos en la clase uno? ¿Sí? Ya, va a ser muy parecido a ese trabajo. Por lo Ah, tanto, vamos a tener que hacerlo en el cuaderno. No va a haber un ticket como lo he estado haciendo ahora por medio de un sí. formulario, sino que... Profe, ¿Sí? Dígame, profe, dígame. ¿y esa cuestión de cumpleaños, profe? ¿Cómo? Esa cuestión de que hicimos en la primera clase yo se lo mandé, ¿eh? No lo sé, pues. No. No sé quién me está hablando. ¿Quién es el que me está hablando? Cristóbal Orellano. Cristóbal. De ahí si quiere me habla y lo reviso porque tendría que abrir la planilla de actividades para revisar si lo hizo o no ese trabajo. ¿Ya? Ya, chiquillos, comencemos Ya, entonces para profe. que terminemos un poquito antes. Antes que no se me olvide, está la Fran por ahí, ¿verdad? Sí, Fran, Fran, profe, Fran, Fran. soy Josefa. Ah, ya. ¿Es que Cartel? Sí. Sí, Fran, disculpe que no le haya respondido el correo, el último que me envió, su mamá también, pero se me fue. Se me fue responderla, así que me disculpo por no haber respondido Sí, no se preocupe. el correo, ¿ya? Ya no Ya, se preocupe. chiquillos. Vamos entonces. Profe, y hoy día el ticket de salida va a ser, por ejemplo, como siempre, así como por internet, algo así. Sí, como lo hemos estado haciendo estas últimas clases. ¿Ya? Solamente el ticket de la ¿Y próxima usted lo va a clase. mandar? Sí, 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 al final de la clase se lo envío, chiquillos. Eh, Solamente el que viene, el del próximo jueves, va a ser un ticket que tienen que hacer en el cuaderno porque es una actividad un poco más larga. Va a ser una... Ojo con esa actividad, chiquillos, porque es la que a mí me importa en este proceso. Obviamente yo reviso todas las actividades y todas las actividades tienen incidencia en la nota, pero la de la próxima clase me importa más porque es un trabajo más completo, más largo, por lo tanto tiene una ponderación más alta. ¿Ya? El día de hoy... Esperen un segundo, alguien sonido. Ahí sí. El día de hoy entonces vamos a ver la Revolución Francesa como tal, chiquillos. Esta clase va a ser como el punto culmine de lo que nosotros hemos visto. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. No sé quién tiene el micrófono prendido. Ya, esta clase entonces va a ser la culminación de lo que nosotros hemos venido viendo en cuanto a lo que es la ilustración, el pensamiento ilustrado, el republicanismo, todos esos conceptos, la libertad, libertad de pensamiento, la crítica social, la crítica política, todo eso se va a configurar en esto que se conoce como la Revolución Francesa. Entonces, hoy vamos a explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución Francesa y reconocer su vigencia actual en los derechos humanos. Entonces, esta clase, chiquillos, también tiene un paralelo muy importante a nuestra propia sociedad. Vamos a trabajar entonces en el texto en las páginas 144 y 145.
entre las páginas 144 a las 149, perdón, chiquillos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo? El objetivo. El objetivo, de nuevo, explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución Francesa. Hasta ahí me importa. Recuerden, chicos, que estos documentos me los pueden pedir por si quieren anotarlo la materia. A mí a veces se me olvida enviárselo a sus profesores, pero si se me olvida me lo pueden pedir directamente y yo se los envío, ¿ya? ¿Y lo puedo enviar mejor, profe? ¿Cómo? ¿Lo puedo enviar? Sí, pues si me lo piden se los puedo mandar para que lo tengan y lo puedan copiar. Sí, lo necesito. Ya, de ahí me habla entonces para que le dé mi número y se lo pueda mandar por WhatsApp, ¿ya? O sea, yo ya tengo su número. Ok. O si no, ahí se lo doy a alguien que esté en el grupo del curso y lo difunden ustedes por medio de algún compañero, ¿ya? Ya. Ya, entonces página 144 a la 149 vamos a ver el día de hoy. Sí, por favor, Renato. Muchas gracias. Profe, no devolví. Hay un libro virtual también, chiquillos, que pueden obtener si... O se los puedo mandar también para los que no tengan el libro de historia, ¿ya? Entonces, chiquillos, primero que todo, nosotros tenemos que aprender a ubicarnos temporal y espacialmente. Lo que vamos a ver hoy día, que es la Revolución Francesa, marca la división entre lo que era la edad moderna, para acá atrás, y la edad contemporánea hacia adelante. Tenemos algunos hitos importantes, por ejemplo, algo que vamos a ver muy suavemente, muy poco, que es la independencia de Estados Unidos. Después tenemos el inicio de la Revolución Francesa y posteriormente ratificación de la primera constitución en el 91, 1791. Sigamos, chiquillos. A fines del siglo XVIII, el modelo social político y económico absolutista, conocido como Antiguo Régimen, entró en una fase de declive. ¿Cuál es el Antiguo Régimen, chiquillo? ¿A qué se refiere con Antiguo Régimen? ¿Cuál era ese régimen? ¿Alguien se recuerda? ¿El régimen? ¿Mm? ¿Qué régimen era el Antiguo Régimen? No me acuerdo. ¿Alguien se recuerda? ¿No? El Antiguo Régimen era la monarquía absoluta. Esta figura del rey con el poder absoluto, con la capacidad de hacer y deshacer lo que se le ocurriera. El descontento popular frente a las limitaciones que imponían las sociedades estamentales y las monarquías absolutas desembocó en el estallido de revoluciones inspiradas en la Ilustración y las ideas republicanas. Entonces, chiquillos, nos vamos a encontrar primero que todo que la sociedad de aquella época estaba ya un poco cansada frente a las limitaciones que imponían desde la monarquía absoluta. Estaban cansadas de los impuestos, de las diferencias sociales y un sinfín de otras cosas que incluían la política. Obviamente la política absolutista de la época. Estos procesos, que se iniciaron con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, influyeron posteriormente en las transformaciones políticas que experimentaron tanto Europa como Hispanoamérica. Entonces, chiquillos, en una primera instancia tenemos que se empiezan a generar algunos estallidos revolucionarios, estallidos sociales en algunas partes de Europa, impulsados primeramente por la independencia de los Estados Unidos. Les voy a mostrar esto muy rápidamente porque no quería alargar mucho esta parte, pero se las voy a mostrar igual porque es importante. Acá. Estados Unidos, chiquillos, eran 13 colonias, obviamente que estaban apostadas en Norteamérica, 13 colonias inglesas que estaban bajo el yugo de la monarquía inglesa. Las 13 colonias, si bien en primera instancia participaban activamente del gobierno o de la monarquía absolutista de Inglaterra, o la monarquía de Inglaterra, con el tiempo se comenzaron a dar cuenta que, primero, tenían un ejército considerable,
que podía hacer frente a la monarquía inglesa. Y segundo, estaban descontentos, dígame. Se lo escucha cortado. ¿A todos se les escucha cortado o solamente a... no sé quién me habló recién? A mí también se me escucha cortado, profe. Ya, lo siento chicos, tengo A mí BTR, así también. que de repente se puede escuchar cortado porque tengo BTR. Déjeme ver si tengo el... Ah, ya, voy a quitar este Wi-Fi, ahí sí. Sí, he tenido problemas chiquillos estos últimos días con el internet, no sé si... Sí, lo estoy pensando hace días. Ya, voy a repetir dónde estábamos entonces. Estábamos acá que se iniciaron algunos movimientos revolucionarios impulsados por la independencia de Estados Unidos. Esto también lo pueden ver chiquillos en la página 142, pero no lo voy a considerar dentro de la clase. Solamente quiero que lo sepan para entender cómo influyó después en, obviamente, en las posteriores revoluciones. Entonces, Estados Unidos tenía 13 colonias que aparte tenían un ejército. Se dieron cuenta que este ejército era lo suficientemente fuerte como para hacer frente a la monarquía inglesa. También había una parte o una gran parte de las colonias, de las 13 colonias, que estaba descontenta con la élite y obviamente con la política que estaba llevando la monarquía inglesa. Es así como, inspirados obviamente en estas ideas ilustradas, ideas de libertad, ideas de igualdad, que se va a generar la guerra de independencia de Estados Unidos, que logra... Profe, ¿cuál dígame. era el título? El título, hoy día ¿Cuál vamos a era el ver, título? el Sí. título va a ser la Revolución Francesa, chiquillos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo le puse otro título acá, porque englobaba, le puse procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero en realidad lo que nos vamos a enfocar hoy día es solamente la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, como les decía, Estados Unidos se independiza bajo estas ideas de libertad, de igualdad que proponía el pensamiento ilustrado, y va a ser una inspiración para lo que vamos a ver en esta clase, que es lo que se llama la Revolución Francesa. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el sistema absolutista y estamental de Francia entró en una fase de profundos cuestionamientos. Durante esas décadas hubo crisis agrícolas, sequías, encarecimiento de los precios y déficit económicos del Estado. Quiero que vayamos, chicos, a la página 144 y 145 para que podamos responder esta pregunta que aparece en el texto. ¿Cómo se explica la emergencia de una revolución en Francia? Entonces, quiero que entendamos por qué surge una revolución francesa. Acá, páginas 144 y 145. Frente al déficit económico, el rey Luis XVI estableció nuevas cargas tributarias, generando malestar en la aristocracia. La tensión y presión social eran transversal, por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los Estados Generales de Francia. ¿Qué es un Estado General? Los Estados Generales son... Denme un segundo, que entró alguien. No. Estados Generales son asambleas convocadas por la monarquía francesa de manera excepcional para decidir sobre algún tema de urgencia social. Esta reunía representantes de los tres estamentos que componían la sociedad de la época: nobleza, clero y tercer estado. Si se dan cuenta, chiquillos, un estado general es una asamblea que convoca a los tres estamentos que componían la sociedad de la época. Y nótense que tenemos a una nobleza, obviamente, que está encabezada por el monarca. Tenemos el tercer estado, que es el pueblo o el bajo pueblo, la gente común y corriente, popular. Y tenemos el clero, para que ustedes noten que en ese tiempo el clero o la sociedad cristiana tenía mucho poder, tanto así como para poder decidir sobre la misma sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se explica la emergencia de una revolución en Francia? Vamos a ver algunas fuentes. Letra A.
¿Qué es el Estado llano? Lo es todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a hacer algo. El Estado llano se refiere al pueblo, chiquillo. Esto es un escrito de Emmanuel Joseph Seyer. ¿Qué tipo de fuente es esa, chiquillos? ¿Primaria o secundaria? ¿Qué tipo de fuente es? Primaria. ¿Cuál? Primaria. Primaria. ¿Por qué es primaria? Esto Primaria. lo tienen que saber muy bien, chiquillos, porque va a ser parte del trabajo de la próxima semana. ¿Por qué es primaria? ¿Alguien se recuerda por qué es primaria? Sí, porque es primaria porque fue en el año hartos años atrás porque fue muy antiguo. Ya, por ahí va, pero en realidad la respuesta es Antes de primaria Cristo, parece porque que se creó, durante la época que estamos estudiando. Por eso es primaria. Si fuera de 2000 o del 900 para adelante, incluso de mediados del 800 para adelante, ya sería una fuente secundaria. ¿Ya? Entonces, según lo que nos dice Emmanuel Joseph Sieyes, hay un descontento en que el Estado llano o el pueblo no tiene participación política y tampoco en realidad el Estado llano era visto como sin incidencia en ningún estamento de la sociedad. Por eso acá dice, ¿qué pide? Llegar a hacer algo, tener importancia, poder votar, poder tener incidencia en las decisiones del pueblo. Chicos, silencien los micrófonos, dígame. Aquí decirle sobre el Estado llano, eso es lo que dijo usted, dice que lo que pasa es que yo tenía un libro que yo leí que me acuerdo que era el tercer estado, uno de los 13 estamentos básicos de la sociedad del feudalismo y antiguo régimen que se componen de la población carente, no sé cómo se dice, pero eso averigüé. Ya, muy bien. Ahí está ratificando, sí, que el Estado llano es lo que tiene que ver con el pueblo, que es parte del pueblo. Por eso acá dice que es el Estado llano, lo es todo, pero que ha sido hasta el presente en el orden político, no ha sido nada porque en ese tiempo, como ya sabemos, la participación social en política era prácticamente nula. ¿Ya? Ahí hay una explicación de por qué se llega a una revolución en Francia. Vamos a ver otra. Cuando se convoca estos estados generales, chiquillos, el tercer estado o el pueblo, ¿qué pedía? Lo que solicitaba, por ejemplo, era que los impuestos de la época, los impuestos que proponía el rey, eran solamente para el tercer estado. Lo que era la nobleza o el clero no pagaban impuestos, sí el pueblo. ¿Qué hizo el rey? Como necesitaba dinero, como las guerras, por ejemplo, no se pagaban solas, porque hay que recordar también que en este tiempo Francia también tenía rencillas con otras naciones. El rey necesitaba más dinero del que ya tenía. Obviamente lo que era la nobleza, lo que era el rey, eran personas ricas, pero necesitaba más dinero. ¿Qué hizo el rey? Aumentó los impuestos al tercer estado, lo que generó aún más descontento en la población, ya que de pasar a pagar impuestos ahora tenían que pagar muchos más impuestos para solventar los caprichos de la nobleza. Ahí tenemos otra explicación de por cómo se genera la revolución en Francia. No me quiero alargar mucho con este tema porque en pocas palabras, chiquillos, el descontento social siempre va a surgir históricamente va a surgir por diferencias que son evidentes en la sociedad, o no solamente diferencias, también van a haber abusos como el que acabo de comentarle en cuanto a los impuestos y el aumento de impuestos en Francia al tercer estado. Por lo tanto, es entendible que se surgiera una revolución. Chicos, los micrófonos, recuerden. No sé si Renato tiene el micrófono prendido. Dígame.
Hay también que leer la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsió a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a, parti, a partidarios. Sí, exactamente, Renato. Es lo mismo que estamos revisando ahora. Vamos a ver el desarrollo entonces de lo que fue la Revolución Francesa. El estallido del proceso revolucionario disminuyó de manera significativa la autoridad y poderío del rey, quien debió reconocer a la Asamblea Constituyente. ¿Les suena esa palabra, chiquillos? Asamblea Constituyente. ¿La asamblea? Asamblea Sí, me suena, Constituyente. sí, sí. La asamblea es donde organizaban todas las, por ejemplo, realizaban algo y la hacían en la asamblea, ¿sí? Pero me refiero, chiquillos, si les suena por lo que está pasando acá en Chile. Nosotros, por ejemplo, vamos a votar el próximo 25 en un plebiscito para una nueva constitución y también se vota porque esta sea por medio de una convención mixta o una convención constitucional. ¿Qué quiere decir que sea constitucional? Que en este caso, o por lo menos en el caso de Francia, el pueblo se organizó para realizar algunos cambios relacionados con la política que se llevaba hasta el momento. Por eso es importante. Vamos a ver un pequeño video. ¿Eh? Vamos a ver un pequeño video para que les quede más clara la idea de lo que fue la Profe, Revolución Francesa. Dígame. mi vecino me estaba explicando un poco de esa cuestión, yo apruebo, y dijo que iban a cambiar tal leyes del gobierno que ahora las mamás no van a tener el poder de los hijos, lo van a tener ellos, cosas así, que los evangélicos ya no van a poder, ¿cómo se llama? Salir a la calle a predicar. Ya, esos son miedos infundados que provocan muchas veces no lo tomen a mal la palabra, chiquillos, pero la ignorancia suele ser muy generalizada en la población cuando se tocan o tiene que ver con estos temas. Que sea una asamblea constituyente, chiquillos, lo que vaya a pasar el 25 no quiere decir, por ejemplo, que se vayan a cambiar leyes por otras. En realidad lo que se pretende votar el 25 en el plebiscito es la creación de una nueva carta fundamental para nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? En Chile ya existe una constitución que viene de 1980, una constitución que se creó en dictadura, que la creó Pinochet y que hasta el día de hoy tiene vigencia. Lo que se pretende hacer el 25 es votar para que esa constitución se anule y se cree una nueva o se mantenga la que ya tenemos, que es la creada durante la dictadura. Esa es una votación. La otra votación es votar que esta nueva carta, esta nueva constitución, la creen de forma mixta entre el pueblo y representantes políticos que ya están en el poder o diferentes actores políticos de los diferentes partidos, o votar para que ésta sea por medio de una convención constitucional que incluya a todos los ciudadanos del país. Por lo tanto, cuando se vote, por ejemplo, si gana el apruebo, eso quiere decir que se aprueba la eliminación de la constitución del 80, se crea una nueva constitución y ahí nuevamente se tiene que votar para decidir si esta nueva constitución es acorde o favorece en su mayoría a todos, es más igualitaria, tiene mayores derechos de libertad, por ejemplo, pero no quiere decir que vayan a pasar cosas como tan, ¿cómo se podría? ¿Cuál es la palabra? Tan fuertes como, por ejemplo, se quiten los derechos a la libre expresión, por ejemplo, sería
No, sería un retroceso gigante que eso sucediera. Por ejemplo, quitarle el derecho a los evangélicos para que protestaran sería un retroceso de unos 200 años para nuestra nación, porque nosotros sabemos que la libertad de expresión es un derecho que tenemos como ciudadanos y por lo tanto tiene que fortalecerse y no quitarle fuerza. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo, chiquillos? A aquellos que les interese este tema, no se dejen llevar por lo que les puedan decir, incluso hasta lo que yo les pueda decir. Pero, siempre tienen que estar al día. Cuando alguien les proponga un tema y es un tema de su interés, por ejemplo, como este, siempre tienen que haber fundamento y tienen que haber razones, sus opiniones tienen que tener un valor, chiquillos. Por lo tanto, cuando les comenten cosas así, siempre tienen que identificar si lo que les dicen tiene un fundamento, tiene un asidero real. Si no lo tiene, generalmente, chiquillos, esa información va a ser falsa. Por lo tanto, siempre es importante que ustedes se eduquen en estos temas, porque puede llegar cualquier persona y les va a comentar alguna cosa, y lo que pasaba, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, que el desconocimiento social era tan grande que toda la gente tenía miedo, por ejemplo, a la palabra comunista. Son miedos infundados, chiquillos, son miedos que se van generando en la población por el mismo desconocimiento. Por eso, cuando nosotros veíamos la clase anterior sobre el pensamiento, la libertad, yo les recalcaba ese poder que cada persona tiene del libre pensamiento, la potestad de poder juzgar las cosas, de poder juzgar lo que nos dicen, de poder entender si algo es verdadero o es falso. Todo eso se logra saliendo de la ignorancia social en que muchas veces la sociedad a lo largo del mundo y de la historia son inmersas, no solamente por la televisión, chiquillos, no solamente por los medios de comunicación, sino muchas veces también, y de forma más importante, creo yo, es por la baja calidad educativa que tienen las sociedades. Por eso yo los invito siempre, chiquillos, a que rompan con esas ideas de que todo se nos tiene que decir, que todo se nos tiene que dar, porque en realidad, cuando uno entiende que no es necesario esperar a que nos digan las cosas o que nos establezcan las cosas como son, podemos crear cosas a partir de nuestras propias ideas. Y eso, chiquillos, es una libertad que yo, por lo menos, se los aseguro que va a suceder siempre y cuando ustedes trabajen en lo que es su educación. Yo hoy día tengo libertades que antes, por ejemplo, a su edad o un poco más grande, no tenía. Hoy sí las tengo. ¿Por qué? Porque me dediqué de cierta forma a romper con el contexto social donde crecí. Rompí con alguna idea establecida de que no podemos alcanzar muchas cosas. Todas esas cosas, chiquillos, son limitancias que a veces uno solo se pone, pero que son rompibles, son barreras que realmente no existen. Les voy a dejar este video, por favor pongan atención, porque este video dura 3 minutos, pero... Profe. Dígame. Digo que acá dice que la página 146 sobre el desarrollo de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa se dio entre el año 1792 hasta el año 1794, que la presidencial de los problemas económicos y sociales, junto con la opción de la nobleza y el rey, metieron a la nueva ola de la revolucionaria. ¿Ya? ¿Y qué le sucede con eso? ¿De la Revolución Francesa eso? Ya, pero tranquilo, Renato. Mire, vamos a ver un video ahora. Este video dura 3 minutos, alrededor de 3 minutos, y reduce muy bien todo lo que fue la Revolución Francesa. Por lo tanto, pongan atención, porque viendo este video, chiquillos, van a entender súper bien lo que fue la Revolución Francesa. Creo que lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacer. Así que veamos este video, pongan atención para que lo entiendan. Se escucha y se ve bien, ¿verdad, chiquillos? Sí, profe. Ya, gracias. Sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en 3 grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI, y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Adiós, amigos. Ya. Ay, ¿cómo salgo de aquí ahora? Y no olvidéis suscribiros voy a salir a de Happy medio Learning chino, TV. Ya. Ay, ¿cómo salgo de aquí? No sé. Lo voy a cerrar nomás. No se escuchó muy bien, chiquillos. No importa, se los voy a mandar como... Profe, yo lo entendí. ¿Sí? De todas formas se los voy a dejar acá después en el chat para el que lo quiera revisar para la tarea que dejé al final. ¿Ya? Puntos importantes a rescatar de ese video. Ay, verdad que dejé de compartir. Esperen un segundo, chiquillos. Déjenme abrir esto nuevamente. Acá. Ya. Entonces, chiquillos, como les comentaba yo hace un rato y lo que vimos en el video, había una una nobleza, obviamente dirigida por el rey, que se hacían ricos a costa de los impuestos que pagaban el tercer estado o el estado llano. Eso generó malestar, generó obviamente desigualdad social, un malestar generalizado que da comienzo a lo que fue la Revolución Francesa. Entre medio vamos a tener esto que yo les comentaba de la Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, que en un principio Luis XVI trató de disolverla por medio de la violencia. Obviamente esto no lo logró y la Asamblea Constituyente generó algunos cambios que no los recuerdo, dejen ver si están acá. Acá. Profe, Dígame. lo que pasa es que es el que cuando la Revolución Francesa se originó porque
sobre por los derechos de los demás y de desigualdad de las personas, porque lo más rico, o sea, por ejemplo, el rey, algo así, tenía todo el poder y después lo de abajo del rey tenían riqueza también, y lo más abajo que eran las personas comunes tenían que pagar, no eran ricos, así, pero solo tenían que pagar, y eso era una desigualdad que en Francia tomaron, que la gente ahí empezó a enojarse y empezó a saquear y todo eso. Muy bien, exactamente. O sea, entendemos Así que es había como había una desigualdad sí. social que generó esta revolución. Quiero que leamos esto que está acá en la página 147. En Francia existió una importante tradición de pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau, por lo que la revolución se nutrió de su ideario e intentó poner en práctica sus ideas. Estos dos pensadores chiquillos son importantísimos a lo largo de la historia. Las ideas que tuvieron Montesquieu y Rousseau, o Rousseau, no me acuerdo cómo se pronuncia, Rousseau creo que es, incluso llegaron hasta nuestro país, con lo que inspiraron también en cierta forma la independencia de las colonias americanas, entre ellas la chilena. La influencia de este pensamiento se manifestó en una serie de escritos oficiales, como en las distintas declaraciones de derechos y constituciones establecidas, entre otros documentos emanados por las instituciones republicanas. Bien, rápidamente, chiquillos, vamos a pasar a esto que son la Declaración de Derechos. Ya vimos ya que al final de la Revolución Francesa los reyes son ejecutados en la plaza pública. Se les corta la cabeza a ambos en medio de grandes festejos. ¿Hasta qué hora dura la clase? Idealmente hasta las 12:15, chiquillos. O sea, hasta 1:15 para las 1. Idealmente, si no, ocupo los 15 minutos hasta la 1. Para ver esto de la Declaración de Derechos, chiquillos, como culmine de la Revolución Francesa, no me quiero alargar mucho, por lo tanto les voy a dejar otro video que tengo acá para que ilustre la Declaración de Derechos. Los pensadores ilustrados y los revolucionarios franceses y norteamericanos fundaron sus ideas en torno a la convicción de que existen ciertos derechos inherentes al ser humano. ¿Qué derechos pueden haber ahí, chiquillos? ¿Quién me puede nombrar un derecho de lo que hemos visto del pensamiento ilustrado? Un derecho del ser humano. ¿Qué derechos tenemos como ser humanos? Como por ejemplo el derecho humano, por ejemplo, como que pagar impuestos y Eso es un deber. pagar todo la luz y el agua. Esos son deberes, chiquillos. Pero por ejemplo, si nos basamos en las ideas ilustradas, tenemos derechos como por ejemplo la libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de... no me acuerdo cuando esta palabra que tiene que ver con libertad de religión, pero no sé cómo decirlo. Vamos a ver este video. Este es una película en realidad, o es una parte de una película que habla justamente del momento del momento en que la Revolución Francesa está sucediendo y se emiten los derechos universales del ser humano. Pongan atención y lean, por favor, chicos. Constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits. Voy a poner pausa aquí un poquito, chiquillos. Muy importante lo que dijo él antes. Esta declaración surge en base a la corrupción política de la época. Renato tiene su micrófono prendido, creo. No solamente de lo que es la corrupción política, chiquillos, sino que esta carta o esta implementación de los derechos o de las libertades indica que mientras un hombre no sea libre, jamás va a haber una buena política. ¿Ya? Así que sigamos. Naturel, inaliénable et sacré de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Súper. Ya, ¿les quedó claro, chiquillos, algunos derechos emitidos posterior a la Revolución Francesa? Sí, profe. Profe. Nómbrenme uno solo, en pocas palabras, Renato, por favor, que nos queda poco tiempo. A lo mejor... Uno que me nombre alguno de los derechos que acabamos de ver, chiquillos. ¿Cómo no van a haber visto ninguno? Yo vi varios. Tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Libertad de pensamiento, libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? ¿La libertad de culto? Sí. La libertad de culto es, por ejemplo, que alguna persona tiene libertad por ejemplo, a hacer cosas como culturas o algo así, por ejemplo, hacer fiesta y eso. Ya, pero tiene que ver con la religión, chiquillos. Bien lo que decía Renato, pero tiene que ver con la religión. Chiquillos, les voy a dejar la tarea del día de hoy. Ojo que los derechos que se emitieron, por ejemplo... me voy aquí al libro. Los derechos que se emitieron en Francia, posterior a la Revolución Francesa, obviamente hay una... ¿cómo podría decirlo? Hay una actualización de los derechos fundamentales del hombre, o derechos universal del ser humano, que fueron emitidos en 1948. Van a haber algunas diferencias, obviamente, entre esta declaración, que es más nueva, a esta que viene del 1789. Básicamente hay diferencias, por ejemplo, en especificaciones. Esta de acá es mucho más específica en cuanto a las personas que son libres, o en cuanto al derecho de las personas a ser libres. Por ejemplo, esto no aparece, esto de que dice acá: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Estas especificaciones, por ejemplo, no las tiene esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del año 1789. Dígame. Caballero, se llama Luis VI o algo así. Luis XVI. Porque acá encontrado que dice que, yo tengo un libro que se llama Temática Lexus, pero es de historia,
y que descubrí que dice salía también de toda la historia, y dice que Richard había constituido un estado fuerte metiendo a nobles y burgueses, los cuales fallecidos al cardenal destaron una crisis, la afrontación mediante el establecimiento de un sistema nacido algo así, pero es de Francia, que lo descubrí, que se llama o sea, que es sobre Francia, y encontré otras cosas de Francia aquí que sale de su historia, de revolución y eso. Muchas gracias, Renato, por eso. Me gusta que esté atento a lo que estamos hablando. Chicos, les dejé el link de el formulario, que es el ticket de salida de la clase de hoy. Me dicen, no se escuchó muy bien la clase. De todas formas, chiquillos, recuerden que yo tengo un canal de YouTube donde subo estas clases. No sé. Perdón, denme un segundo, que me faltó cambiar algo. Ahora sí, chiquillos. Chiquillos, me pidieron de dirección que les informara plazo de entrega de estas actividades. El plazo va a ser hasta el miércoles de la próxima semana. Ese es el plazo que tienen para realizar todos los tickets. Bueno, contando desde hoy día en adelante, tienen exactamente desde el jueves hasta el miércoles de la siguiente semana para entregarme los trabajos, ¿ya? Lo otro, recuerden que yo tengo una página, o sea, un canal de YouTube que se llama Profesor Felipe Ulloa, donde subo todas las clases, y gracias a la Fran, que me ha estado acordando, he estado al día con las clases subidas, así que si no se escuchó, Renato, su micrófono. Ahora sí, profe. Si no se escuchó o se cortó entre medio la clase, pueden verla por medio del canal de YouTube, ¿ya? Les dejé entonces el link de la actividad, ahí se los dejé varias veces, para que puedan hacerla. Ya saben, tienen plazo hasta el miércoles para poder entregar este ticket. Obviamente, chiquillos, si quieren hacerlo ahora sería lo ideal. No revisamos las preguntas, son 2 preguntas solamente. A partir de la información y las fuentes D, E y F de la página 147, ¿cómo piensan que influyó la Revolución y República Francesa en el resto del mundo? Lo que yo quiero es que vean esas 3 fuentes y puedan decirme cómo la Revolución Francesa influyó a otras revoluciones o influyó en el pensamiento político de otras naciones, ¿ya? Y la segunda pregunta, explique con sus propias palabras, en realidad no es una pregunta, explique con sus propias palabras algunos de los conceptos vistos en clases. Estos conceptos, chiquillos, si bien no los nombré o no los revisamos como me hubiera gustado revisarlos, están todos en el libro de clases, en las mismas páginas que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, el tercer estado o estado llano, eso sí lo explicamos. Derechos del hombre también lo pueden buscar ahí en el glosario, el sufragio universal y el sufragio restringido, si se dan cuenta. 140 y... no, acá. Por ejemplo, acá en la página 146 aparece el sufragio restringido y el sufragio universal. No quiero que me copien esto y lo peguen, quiero que me expliquen con sus palabras lo que entienden tal vez por sufragio universal o lo que entienden por sufragio restringido. Solamente quiero que expliquen uno de los conceptos que aparecen acá, chiquillos, pero por favor recuerden que yo reviso estos trabajos y según la calidad de trabajo van a obtener una nota. Por lo tanto, no lleguen y copien y tampoco escriban algo a la rápida. Ya recuerden que tienen hasta el miércoles para entregar este trabajo, así que tómense el tiempo y háganlo con calma, ¿ya? Recuerden el nombre, porque si no tiene nombre queda como en blanco y no tienen calificación. Eso, chiquillos, nos vemos la próxima clase. La próxima clase solamente con el libro, bueno, obviamente libro y cuaderno, pero no va a haber una clase como tal, sino que nos vamos a dedicar solamente al trabajo final, que es el trabajo final de la fase 3. ¿Ya, chicos? Así que eso. Que estén muy bien. Me despido y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien, chiquillos. Profe. Dígame.
El trabajo me dice, escribe la tercera pregunta. Y no sé qué significa eso, escribe la tercera pregunta. Escribe la tercera pregunta, déjeme ver. Está el ticket, tiene que poner el nombre, el curso. ¿Le puso el curso? Sí. Espéreme. Deje, puede ser que acá ya voy a Chao, ver. profe. Chao, que estén bien. Nos vemos. Profe, Esperen un poquito de rato. Ahora sí. Ya ahí la eliminé. Ahí quedó bien, mira. chiquillos. Ahí está. Ya. Ahora sí, chiquillos. Me despido, me voy. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Pásenlo súper el fin de semana. Que estén bien, chiquillos.